Hola, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Hola, buenas noches. Muy buenas ¿Cómo noches. les ha ido? Bueno, Bien, mi doctora, gracias a Dios. bueno, ya vi que ya iniciaron a grabar. Entonces, hoy vamos a trabajar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a trabajar las teorías de la justicia. ¿Qué actividades teníamos hoy? Hoy ¿Habíamos teníamos dejado la algo? teoría de justicia de John Rawls. Eso era Ajá. lo que teníamos nosotros para hoy, profe. ¿Vieron el video? Sí, señora. Listo, bien, bueno, eso espero. Entonces, Profe, buenas noches, perdón, te interrumpo. Sí. Un favor, lo que pasa es que tú la clase pasada, creo que fue la del sábado, la grabaste, pero no la copiaste. No, yo no la grabé. La grabó alguien. Pero no fui yo. ¿Quién la grabó? Alguien la podría verificar y esperen un segundo, yo reviso en el chat quién la grabaría. A ver. Es la del sábado, profe. No, pero ¿saben que yo la veo en el chat? Para que por favor revisen que en el chat está la grabación. Sábado 8:59. La grabación y ahí aparece. Kelly, ¿la revisa? Profe, a mí no me aparece. No, a mí no me aparece. ¿A alguien le aparece? Profe. Les voy a copiar, les voy a enviar aquí el enlace ahí por el enlace por el grupo de la que me aparece, pero no sé quién la subió. Venga, yo miro, no sé cómo saber quién la subió. Ahora sí aparece, profe. ¿Sí? Listo. Bien, bueno. Muchas gracias. Yo creo que algo pasa como con el chat cuando uno no está conectado. Algo sucede. Bueno, entonces vamos a iniciar. Espero que hayan revisado el chat, espero que hayan también revisado que yo les envié un articulito. Hoy vamos a trabajar este librito y es la teoría de la justicia de John Rawls. Este libro, si lo quieren adquirir, es del Fondo de Cultura Económica. Muy bueno, tiene una traducción muy interesante y ha tenido, vamos en la 8ª reimpresión. Entonces, pueden empezar a comprarlo, pues no es un libro que uno se lea en un fin de semana porque trae aproximadamente 500 y punta de hojas, pero creo yo que uno puede empezar en sus momentos de ocio, y no cualquier ocio, sino el ocio griego. Profe, ¿el Fondo de Cultura qué, perdón? El Fondo de Cultura Económica. Entonces hay varios en diferentes partes, en muchos lados. Esta versión que yo tengo es la 8ª reimpresión del 2011. Entonces pueden adquirirlo, es bien interesante y yo pienso que esto creo yo que es una obra de filosofía política muy importante para el derecho. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con voy a compartir la pantalla para que empecemos a trabajar con nuestro autor. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a empezar acá por un video. Dentro del contexto de la filosofía del derecho, nosotros vemos a John Jack Rawls. Y él tiene una historia bien interesante que aquí se las voy a compartir. ¿Están viendo el video? ¿Ustedes ven el video de YouTube? Listo, vale, perfecto. Sí, señora. Listo.
Many of us feel that our societies are a little or even plain totally unfair, but we have a hard time explaining our sense of injustice to the powers that be in a way that sounds rational and without personal pique or bitterness. That's why we need John Rawls, a 20th century American philosopher who provides us with a fail-proof model for identifying what truly might be unfair and how we might gather support for fixing things. Born in Baltimore, Maryland, USA in 1921, Rawls, nicknamed Jack, was exposed and responded to the injustices of the modern world from a very young age. As a child, he witnessed at first hand shocking poverty in the United States, the death of his brothers from an illness he unwittingly transmitted to them, and the horrors and lawlessness of the Second World War. All this inspired him to go into academia. He wanted to use the power of ideas to change the unjust world he was living in. It was the publication of A Theory of Justice in 1971 that properly made Rawls's name. Having read and widely discussed his book, Bill Clinton was to label Rawls the greatest political philosopher of the 20th century and had him over to the White House for dinner on a regular basis. What then does this exemplar of fairness have to tell the modern world? Firstly, that things as they are now are patently unfair. The statistics all point to the radical unfairness of society. Comparative charts of life expectancy and income projections direct us to a single overwhelming moral. But day to day, it can be hard to take this unfairness seriously, especially in relation to our own lives. That's because so many voices are on hand telling us that if we work hard and have ambition, we can make it. Rawls was deeply aware of how the American dream seeped through the political system and into individual hearts, and he knew its corrosive, regressive influence. He was a statistician who knew that the rags to riches tales were overall so negligible as not to warrant serious attention by political theorists. Indeed, mentioning them was merely a clever political sleight of hand designed to prevent the powerful from having to undertake the necessary task of reforming society from top to bottom. Rawls understood that debates about unfairness and what to do about it often get bogged down in arcane details and petty squabbling, which mean that year after year, nothing quite gets done. What Rawls was therefore after was a simple, economical, and polemical way to show people how their societies were unfair and what they might do about it. Imagine if you were not you. Rawls intuitively understood that a lot of the reason why societies don't become fairer is that those who benefit from current injustice are spared the need to think too hard about what it would have been like to be born in different circumstances. So he devised one of the greatest thought experiments in the history of political thought. He called it the veil of ignorance. Rawls asks us to imagine ourselves in a conscious, intelligent state before our own birth, but without any knowledge of what circumstances we're going to be born into, our futures shrouded by a veil of ignorance. Hovering high above the planet, Rawls was fascinated by the Apollo space program. We wouldn't know what sort of parents we'd have, what our neighborhoods would be like, how the schools would perform, what the local hospital could do for us, and how the police and judicial systems might treat us, and so on. The question that Rawls asked us all to contemplate is, if we knew nothing about where we'd end up, what sort of a society would it feel safe to enter? The veil of ignorance stops us thinking about all those who've done quite well and draws our attention to the appalling risks involved in entering, for example, US society as if it were a lottery, without knowing if you'd wind up the child of an orthodontist in Scottsdale, Arizona, or as the offspring of a black single mother in the rougher bits of eastern Detroit. Would any sane birth lottery player really want to take the gamble of ending up in the society we now have? Probably not. They'd insist that the rules of the entire game had to be changed. Otherwise, it would be too risky. You know what needs to be fixed. Rawls answers the question for us. Any sane participant of the veil of ignorance experiment is going to want a society with a number of things in place. They'll want the schools to be very good, the hospitals to function brilliantly, unimpeachable and fair access to the law, and decent housing for everyone. The veil of ignorance forces observers to accept that the country they'd really want to be born randomly into would almost certainly be a version of, say, Switzerland or Denmark. In other words, we know what sort of a society we want to live in. We just haven't focused on it properly until now, because the choices have already been made. Rawls's experiment allows us to think more objectively about what a fair society looks like in its details.
When addressing major decisions about the allocation of resources, we need only ask ourselves, how would I feel about this issue if I was stuck behind the veil of ignorance? The fair answer emerges directly when we contemplate what we'd need to do in order still to be adequately positioned in the worst case scenario. What to do next? A lot will depend on what's wrong with your society. In this sense, Rawls was usefully undoctrinaire. He recognized that the veil of ignorance experiment throws up different issues in different contexts. In some, the priority might be to fix air pollution, in others, the school system. But crucially, Rawls provides us with a tool to critique our current societies based on a beautifully simple experiment. We'll know we've finally made our societies fair when we'll be able to say, in all honesty, from a position of imaginary ignorance before our births, that yes, we simply wouldn't mind at all what kind of circumstances our future parents might have, and what sort of neighborhoods we might be born into. The fact that we simply couldn't sanely take on such a challenge now is a measure of how deeply unfair things remain, and therefore of how much we still have left to achieve. All this, John Rawls has helped us to see. Listo, bueno. Entonces van a decir, bueno, hay cosas que no entiendo, pero ya las vamos a desarrollar. No se preocupen, ¿listo? Entonces, importante, muchas críticas que tiene la teoría de John Rawls y tiene que ver con el velo de la ignorancia, pero ya vamos a entender qué es eso. Entonces, desde 1971, John Rawls empezó a trabajar el libro de la teoría de la justicia. Y hay varios elementos que él critica. Y entonces, acá hay un cambio importante con Hart, con Walking, con Rawls frente a la justicia. Ya empiezan a mirar la justicia muy vinculada a diferentes escenarios. Nos alejamos de la norma en sí misma, nos alejamos de no tener en cuenta la justicia, como Kelsen. Sí seguimos hablando de moralidad, pero desde otro sentido, no como bien o como mal, sino como un elemento de contractualidad. Rawls habla sobre que todos los seres humanos, todo el ecosistema como tal se encuentra en una situación contractual. Pero ¿cuál es el ideal? El ideal es que sea justa y que teniendo en cuenta la justicia podemos hablar de una validez universal e incondicional. Entonces acá, desde lo que Rawls empieza a hablar de su teoría de la justicia, empezamos a ver dos elementos. Primero, sí o sí nos constituimos en un vínculo de carácter contractual. ¿Cómo debe ser ese vínculo de carácter contractual? Justo. ¿Para quién está diseñado ese vínculo contractual? Para personas racionales. Y como somos personas racionales, la primera crítica fuerte que Rawls hace es al utilitarismo. Pero, ¿por qué habla de utilitarismo? ¿Qué es eso del utilitarismo? El utilitarismo es, palabras más, palabras menos y de manera muy sencilla, es generar la mayor satisfacción, el mayor bienestar de carácter individual. Es decir, no pienso en sociedad, no pienso en colectivos. La solidaridad es exigua en el utilitarismo. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa determinada cosa y por lo tanto yo voy a moverme en esa dirección. Y lo que me interesa, no me importa si empujo, si choco, si se cae, no importa. En el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto político, no me importan las demás. Simplemente yo camino en virtud a qué? A mi concepción y a mi mayor bienestar posible. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta esa concepción de utilitarismo, pues, ¿qué sucede? Que la teoría de Rawls realmente genera un quiebre
en estos sentidos, porque Rawls habla de todo lo contrario. ¿Habla de qué? De una equidad en la justicia. Y es mirar a ver cómo es que nos articulamos como sociedad para poder satisfacer las necesidades. Y puede ser que es, como lo vimos en el video, y yo les envié al grupo la bibliografía, que cuentan toda la historia, cuántos hermanos tuvo, bueno, toda la historia, que es bien interesante, y es los antecedentes históricos de él. ¿Sí? O sea, fue una persona de recursos bajos, todos saben o han escuchado cómo es vivir en Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas se generan estas circunstancias que afectan, digamos, o mejor, que repercuten en esa necesidad de establecer unos principios de justicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Rawls? Dice, mire, cuando nosotros estamos en toda la concepción utilitarista, pues somos una gota en el océano de la utilidad social general. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos utilitaristas, empiezan a crearse unos niveles de utilidad para algunas personas y otros que tienen un esquema de maximizar esta utilidad de carácter total, porque él lo habla en esos niveles. Mayor desarrollo del utilitarismo, pues entonces empezamos a crear diferentes estratos, diferentes clases de personas, y de acuerdo a esas escalas, pues cada individuo pues va a buscar su bienestar. Entonces, esa es una crítica bien importante que Rawls hace al utilitarismo, pero hay algo, y es que dentro de su teoría de la justicia ya empieza a incluir, y por eso es que esta crítica al utilitarismo la hace no desde el derecho, la hace multidisciplinar. Y recordemos, por ejemplo, que para Kelsen eso no existía. O sea, es la crítica más fuerte que se le hace a las ciencias jurídicas, y es usted no puede mezclar diferentes disciplinas en el derecho, porque el derecho se encarga, la ciencia jurídica hace la norma, punto final. Entonces, en este sentido, para Rawls, ¿no? Rawls empieza aquí a hablar el elemento fundamental para fundamentar su filosofía política, y son las ciencias sociales. Es decir, los economistas, los politólogos, los sociólogos, en fin, todos van a crear todo este contexto de filosofía moral y política. Okay. Señor. Una pregunta. O sea que en ese orden de ideas, según lo que tú estás explicando, según la doctrina de justicia para John Rawls, es como en sí la equidad, ¿sí? La equidad de la justicia, sí. De la justicia, sí. Es decir, que digamos, en ese orden de ideas, las personas deben como prácticamente decidir o estructurar bien el tema de la economía y la política en sí, como en la sociedad que ellos quieren vivir, ¿sí? No. ¿No? Ya les voy a decir, les tengo unos ejemplos. Y no es, señores, sociedad, que usted tenga que organizar bien o de manera justa o teniendo en cuenta la justicia social su ordenamiento. Vamos a mirar que no, porque él dice que eso genera un sesgo. Y para eso él utiliza el velo de la ignorancia. Ya lo vamos a mirar. O sea, no es que usted piense bien y usted estructure cómo es que usted quiere, no, todo lo contrario. Él dice, vamos a hacer un test y vamos a medir la imparcialidad, porque él dice que cuando somos imparciales y no tenemos sesgos en las decisiones políticas, podemos orientar la sociedad a la justicia. Profe, o sea que... Complicado, porque todos tenemos sesgos.
En la lectura yo llegué pues a ver, de la hablaba que habían dos principios de justicia, era el de Ajá, ya los libertad y vamos el a de ver, no se me diferencia. adelante, no se me adelante, que Ah, ya los vamos a ver, ¿listo? Ya los vamos a ver. Y vale. súper que la hayan revisado, porque así podemos hacer 15 minuticos antes de que se termine la sesión, un panelcito sobre lo que vieron y qué opinan, porque yo les quiero ser incisiva y tienen que revisar, porque es un autor reconocido en filosofía política. De hecho, si ustedes revisan la bibliografía, se encuentra acuñado como uno de los autores que revivió la filosofía política. Sí, y estuve en Harvard. Profe, o sea que Sí, claro, fue viendo, profesor de Harvard. No, me parece que fue alguien muy importante. ¿Listo? Bien, chévere, que profe, estén leyendo lo que les envío. Señora. viendo lo que dicen en la teoría de la justicia, o sea, podría decirse que uno de los grandes aportes él lo ha hecho con base para construir, por ejemplo, las políticas públicas de la renta, de la distribución de la renta en algunos territorios, en algunos lugares del mundo. Sí, pero digamos que aquí hay un problema frente al concepto de distribución de los ingresos, ¿sí? Porque digamos que hay que mirar que no se riña en que las decisiones sean tomadas por personas que tienen necesidades. Y cuando nosotros hablamos de política pública, lo primero que hacemos es generar qué problema tiene la población, ¿sí? Sí, Y tomar las medidas y adoptar las medidas en la política pública para superar o para impactar la población y que, por lo tanto, esa problemática disminuya un poco. Y sí. entonces aquí hay una situación y es que John Rawls dice, no hay que preguntarle a las personas que son necesitadas en esa problemática. Lo que hay que hacer es que quien tome las decisiones políticas no tenga un vicio, un sesgo y lo desarrolle teniendo en cuenta de manera imparcial y teniendo una ignorancia, pero lo de la ignorancia es una metáfora, porque él dice no hay ignorancia frente a que no sepa nada, sino es ignorancia frente a qué, a que yo no conozco las necesidades, no Al conozco desconocimiento de todo. el desconocimiento me lleva a tomar unas decisiones imparciales que haga que la sociedad sea justa de manera no diferencial, sino de manera homogénea. Profe, por Pues, eso es que él ahí habla de el maximum minomorum, que era priorizar al que menos tenía. Claro, pero entonces eso se hace, pero con políticas de equidad. Sí, yo para el yo tema creo de la que equidad. viene, No preguntarle a la persona que tiene esa problemática y qué hago, y estos son los ejemplos que vamos a mirar. Él dice, mire, aquí hay un problema cuando yo le pregunto a la persona necesitada. No, lo que tenemos que hacer es generar unas políticas que realmente generen satisfacción a toda la población. Entonces ahí hay un problema porque él habla, de hecho, él alcanzó hoy en el texto, en el libro que yo les recomiendo, me habla de un test, ¿sí? Y cómo medir y cómo excluir ciertos aspectos cuando la persona establece qué es lo que necesita. No es lo que, no es lo que su población necesite, es lo que todos necesitamos. el bienestar de los ciudadanos en sí, sin importar Sí, qué porque condición además o qué económica tengan, ¿sí? recuerden que estamos en una situación contractual. O sea, esta sociedad para Rawls surge de un contrato. Pero ¿quién suscribe el contrato? Personas racionales, libres e iguales. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de la teoría de Rawls dice, mire, ¿cuál es el objeto primario de la justicia? La sociedad. Es el elemento básico para poder crear justicia. Entonces, de esta forma,
un elemento importante que tiene la teoría de la justicia es la imparcialidad. Entonces acá, por eso es que a veces esos conceptos de las políticas públicas no aplicarían acá. Porque, ¿qué pasa con la imparcialidad? Cuando yo hablo de imparcialidad, entonces lo que estoy desarrollando es la idea de que solamente a partir de condiciones imparciales puedo obtener resultados imparciales. Si usted desconoce las necesidades, la problemática, entonces sus decisiones, ¿cómo serán? Podrán ser imparciales. Ustedes dirán, bueno, profesora, pero si yo no conozco la problemática, ¿cómo podré tomar las decisiones? Una decisión que sea idónea, que sea la correcta, que sea la justa, que sea la que tenga equidad, la que tenga solidaridad. Entonces, para Rawls no. Para Rawls el principio es la imparcialidad. Porque cuando yo hablo de imparcialidad, estoy teniendo un hilo conductor con lo que significa o con lo que yo podría desarrollar como el velo de la ignorancia. Y el velo de la ignorancia se configura como una metáfora. ¿En qué sentido como una metáfora? Pues lo que pasa es que impide a los participantes, o sea, a nosotros como sociedad, que podamos observar todas las condiciones particulares que son desarrolladas como que con la propia identidad, con la sociedad a la que pertenece. Entonces, de esta forma, cuando yo soy imparcial, yo tengo un hilo conductor y garantizo el velo de la ignorancia. Aquí me quedó una cosita. El velo de la ignorancia. ¿Y qué pasó? Me fui por otra diapositiva, espere. El velo de la ignorancia. Entonces, es muy importante tener este elemento desarrollado. Si no lo tengo, pues entonces Rawls lo que dice, qué pena, las decisiones que usted está tomando no son justas. Y entonces no va a poder tener un punto de vista de justicia, no va a poder tener un tratamiento equitativo desde las diferentes concepciones de lo que significa para Rawls el bien dentro de la moralidad, porque acuérdense que hablamos de moralidad, hablamos de filosofía moral y filosofía política. ¿Sí? Yo leí una parte donde decía que dice como le da hay una importancia a las necesidades de las generaciones que lo sucederán que a las necesidades de su propia generación. O sea, es muy imparcial. Claro, entonces, porque yo no conozco, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es importante porque alrededor de esto han surgido otros elementos. Cuando nosotros hablamos de utilitarismo, estamos en un paradigma antropocentrista. ¿Cómo hacia antropocentrista? Es decir, que quien tiene la soberanía del patrimonio, de los recursos, de sus necesidades, de su bienestar, de todo es es el hombre. Y por lo tanto existe dentro de una jerarquía, el hombre se encuentra en un primer nivel. Y de ahí hablamos de hombre como ser humano. Y de ahí, pues entonces, los otros seres vivos. Y por lo tanto es que desarrollamos, por ejemplo, estructuras extractivistas, hablamos de, por ejemplo, en el tercer sistema alimentario en que nos encontramos. Por eso es que el sistema de los agronegocios lo controlan 4 empresas de carácter multinacional. Eso se desarrolla dentro de la teoría utilitarista y con un paradigma antropocentrista. Pero Rawls no plantea eso. Rawls plantea ya es otro escenario, un escenario biocéntrico. Cuando nosotros pensamos en las generaciones futuras, en la supervivencia de las generaciones futuras, pues entonces empezamos a decir, voy a cuidar los recursos naturales, voy a cuidar el medio ambiente, voy a establecer unas decisiones en las que yo pueda, por ejemplo, consolidar democráticamente el Estado. Empiezo yo a generar una cantidad de
puede ser de directrices, de lineamientos, de comportamientos, de decisiones que son imparciales, porque yo no conozco las generaciones futuras y, por ejemplo, he tomado la decisión de no tener hijos. Entonces, por lo tanto, no pienso en qué va a tener mi hijo, porque eso también sesga, sino que acá tomo decisiones imparciales. Y por eso es que Rawls habla del velo de la ignorancia, ¿sí? Entonces, ¿qué establece? Bueno, cuando las personas eligen los principios de la justicia, no saben cuáles van a ser las circunstancias específicas. ¿Cuál es la posición social que ocuparán? Ah, es que mis descendientes, mi hijo, No, acá no, eso no lo tienen en cuenta. Y, por lo tanto, los principios que emergerán no son los diseñados para la ventaja o desventaja de los individuos en un escenario de carácter particular, sino esos principios que emergen son del velo de la ignorancia y esos son los verdaderos o los que tienen una validez universal y son los que son considerados justos. Entonces, el velo de la ignorancia no es que usted no sepa leer ni escribir. El velo de la ignorancia significa que es que usted no tiene un conocimiento sobre esas particularidades, sobre esas condiciones específicas, y lo que hace usted es tomar unas decisiones sin tener en su mente que va a tener una ventaja. Porque Profe, no o sabe. sea, que digamos, lo que dice el autor ante ese libro de economía y política, porque digamos que hace también una comparación, digamos, del pensamiento racional, pero también desde la imparcialidad, porque manejan las emociones y que las personas actúan dependiendo de esas necesidades momentarias, pero no a futuro. Es decir, que no tiene en cuenta el presente, el pasado, ni las generaciones futuras, sino es un consumo a que los recursos son infinitos y no son agotables. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de la teoría de la justicia, podemos trabajar frente o en desarrollo de las clases de bienes, ¿cierto? Y aquí podemos mirar tres que son básicos. Primero, el utilitarismo, como les decía yo, bienestar fundamental, desarrollo individual. Rawls entonces habla diferente, dice, bueno, aquí vamos a hablar del respeto por uno mismo y vamos a ser consecuentes con las decisiones desde ciertos postulados. Otro importantísimo que es Amartya Sen. Y entonces, que además recuerden que se ganó un premio Nobel. Y él desde la economía política también planteó unos aspectos, pero que ya van encaminados son con los bienes morales, ¿sí? Entonces, desde estos enfoques, empieza a desarrollarse, es no tener en cuenta la explotación de recursos para mi bienestar individual, sino venga, ¿cómo es que vamos a tomar las decisiones? Porque para él, la justicia es eso, es imparcialidad, es equidad, es justicia social para todos. Profe, Señor. sí, pues yo saqué, bueno, una parte también hablaba de que habían 4 etapas que se requieren para construir la justicia en términos reales. ¿Sí? Pues, él hablaba de considerar lo necesario para hacer buenas leyes y política social. También, digamos, hablaba de todo lo que da la relación de una constitución. Digamos que los ciudadanos deciden qué reglas constitucionales son justas para que puedan conciliar sus opiniones. Digamos que, pues, en caso de que se encuentren, pues, porque obviamente en una sociedad, pues, van a haber personas que tienen opiniones totalmente opuestas, ¿sí?, a otras personas, y pues, digamos, hacer como esos debates para llegar en sí a diseñar un proceso político en base a las decisiones sociales. Claro, entonces, y de hecho, si nosotros nos ponemos a mirar, nuestro ordenamiento jurídico tiene un poquito de todo eso. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo, venga, desde el velo de la ignorancia, pueblo soberano, ¿cómo es que vamos a empezar a considerar esas 4 etapas?
y una de ellas es la Constitución política, que es la básica. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. ¿Mm? Y aquí ese es un juicio moral al pueblo soberano. ¿Listo? Sí, Bien. claro. ¿Alguien más? Es que si me ve, profe, lo que acaba de decir su merced, el juicio moral al pueblo ciudadano ya se está estableciendo Al pueblo soberano. sí, Al al pueblo soberano. soberano, Ujú. respecto a que se han hecho algunos ajustes a la Constitución pasando por encima del preámbulo. Ujú. Sí, pero lo que pasa entonces es que, ¿qué pasa al pueblo? ¿Qué nos pasa? Que no se manifieste y se queda callado. No, nos pasa es que tenemos sesgos en las decisiones políticas, ¿sí? Y para Rawls eso no puede existir, porque digamos que hay dos situaciones, y es, por ejemplo, miremos este ejemplo. Una persona escogerá cómo se distribuyen los recursos en una sociedad. Entonces, ustedes dicen cómo se va a administrar los recursos, para dónde va. Entonces, por ejemplo, para Rawls dice, si fuera un agricultor, buscará mayores inversiones en el sector agropecuario. Si fuera un científico, tenderá a que se financien determinados proyectos de investigación. Eso es un sesgo en decisiones políticas. Y para Rawls eso no es permitido. Si yo les pregunto, si ustedes administraran y tuvieran que escoger, entonces, por ejemplo, si usted trabaja con niños y usted sabe las dificultades de los niños, usted diría, no, necesitamos más recursos para los niños, o necesitamos más recursos para la educación, y necesitamos más recursos para, no sé, las madres cabezas de familia. Entonces, esa no, para Rawls, no es una decisión equitativa, porque ¿qué pasa con los otros sectores o con la otra parte de la sociedad? ¿Sí? Entonces, tendríamos acá, digamos que dificultades, porque digamos que la idea del velo de la ignorancia, como les decía, es, vamos a hacer un test. Vamos a mirar desde la equidad cuáles son los principios de la justicia. Es decir, que cuáles serían los que estas personas con esa imparcialidad colocarían en la mesa. ¿Sí? La Y, libertad, ¿no? por ejemplo, la libertad, listo. Entonces, ese sería uno. El derecho a la vida. Las oportunidades, profe, y la redistribución de, digamos, de los recursos, las riquezas. Listo, pero entonces acá, si nosotros, entonces hablamos de la libertad, hablamos de las oportunidades, hablamos de qué otro podemos hablar. El derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada, listo. ¿Qué otro? El derecho a la libre expresión. El derecho a la libre expresión, bien, bueno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, para Rawls? Si estos principios que ustedes mencionaron, nosotros lo que hacemos es que ustedes adelantan ciertas circunstancias futuras de sus ideales, para Rawls se deben excluir. Por ejemplo, como el de las oportunidades. Yo digo que mayores oportunidades para todos porque yo ya me estoy estudiando y me voy a graduar de abogado. ¿Sí? Entonces, Rawls dice, no, eso se debe excluir. Miremos a ver. Y los que no se establecen, los que no se ponen en la mesa, no son aceptables incluirlos para él. ¿Sí? Entonces, ese concepto es una crítica grande que tiene esa teoría. Porque entonces, ¿cómo hago yo
para ser imparcial. Profe, ¿te puedo interrumpir un poquito? Qué pena, Sí, para señor. aportar algo. Digamos, también Rawls habla también sobre el deber, digamos, natural de los ciudadanos, que pues en sí es como apoyar instituciones que puedan promover pues todo el tema de la justicia, ¿sí? Y también habla del deber y la obligación. Y pues cuando se refiere a la obligación, dice cuando, digamos, se enfrenta a un tipo de ley injusta, entonces digamos que ahí ya viene todo lo que es como un acto público no violento, ¿sí? Eh, como el tema de la negativa de confianza, Ujú. y es prácticamente como el incumplimiento del orden judicial administrativo. Pero mire, uno a veces cree que los jueces son imparciales y cuando nosotros empezamos a estudiar, estudiar digamos, toda la teoría de cómo el juez toma las decisiones, nosotros tenemos que incluir dos elementos. No es la imparcialidad, es la sana crítica y las reglas de la experiencia. Y la sana crítica es, bueno, usted no sea subjetivo, sea objetivo, pero eso no significa que usted no sea imparcial. Eso aquí son dos conceptos diferentes. Y el otro son las reglas de la experiencia. Es decir, con las reglas de la experiencia yo puedo ser más objetivo, no imparcial, y podré, digamos que tomar la decisión. Entonces, esa crítica que se ha planteado para Rawls frente a la imparcialidad y el velo de la ignorancia es complicada, no es tan fácil porque uno siempre le exige a su mandatario, a su gobernante, que conozca la situación para que adopte las medidas necesarias. Y, por ejemplo, él también plantea, o se han planteado diversos ejemplos, y otro es, bueno, las personas que tienen mayor patrimonio, ¿será que les interesa adoptar una posición redistributiva? Pues yo creo que No, ellos no van a decir por esa no, posición ellos son, redistributiva, ¿cierto? ellos son totalmente totalitarios. Pues porque es que realmente, ¿qué les interesa a ellos en el futuro? Pues continuar fortaleciendo ese patrimonio, ¿sí o no? De lo Entonces, individual. Eso es lo que habla claro, también claro, de porque como lo que decía Pareto, y en la teoría de juegos, ¿no? Cómo están los competidores en todos los ámbitos, tanto en la justicia, en la parte económica y la política. Sí, y desde qué punto de vista nosotros tomamos las decisiones. Y también, digamos que trayendo a lo que menciona la profe, y es si lo hacemos desde la experiencia, qué tan acertados podríamos estar, ¿no? Porque a veces, digamos, si lo colocamos en un juego, en una balanza, la experiencia con lo que, digamos, con unas condiciones diferentes, porque pues el mundo pues está cambiando, ¿cierto? Y las situaciones cambian. ¿Qué tan certeros podríamos llegar a ser? ujú, No sé, me claro, Es surge que en como sí, esa digamos, interrogante y, a mí. y además es que Rawls dice, mire, el velo de la ignorancia se materializa, se configura a través de un test. Y ese test es un diseño de carácter metodológico, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuál es digamos que el centro, la importancia de este concepto? Porque es un concepto que él desarrolla en su libro que es muy importante y es un punto crucial de su teoría. Entonces, aquí dice, mire, si yo no lo adopto, realmente no podré utilizar la teoría de la justicia de Rawls. Si yo lo voy a adaptar, bueno, ¿cómo va a utilizar usted ese recurso metodológico? Sí, o sea, porque es que si no lo hago, Ahí sería la justicia distributiva que entra a jugar también ese papel. claro, no podría establecer entonces
consensos con los individuos para una justicia. Si no cumplo con este diseño, no hablo de equidad o no hablo de justicia social. O sea, justicia Habla de social, equilibrio reflexivo. Uno cree que la justicia social es un concepto contemporáneo y no. O sea, que se puso de moda, sí, pero no es algo actual, viene desde mucho tiempo, pero hablar de justicia a veces, y hay algo importante, estudiantes, y es que cuando uno lee a veces textos por justicia social, entonces cuando ustedes lean eso, ustedes dicen, ese es un concepto de la teoría de la justicia de John Rawls, venga, vamos a mirar si lo aplican igual, y uno va y no. Entonces, si lo comparamos con nuestros dirigentes actuales, profe, es como si nosotros viviéramos bajo ese, prácticamente, digámoslo así, como un tipo de régimen totalitario, porque en sí no lo aplican en un bien común para el bienestar de todos los ciudadanos, sino más arraigado al tema de que sea político, económico o social, piensan más en el bien propio que en el bien común para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hay algo importante y es la teoría, él la cimenta en dos elementos: principio de libertades o de distribución de igual número de esquemas de libertades para todos. Equidad, sí, él habla de equidad y habla de un principio de diferencia. Estos elementos, y por ahí yo revisé, alguien me contó que se anticipó a los principios. No sé si alguien haya leído, que entendió los principios. A ver, lo escuchamos. Bueno, profe, pues digamos que yo tomé unos apuntes donde me hablaba del tema de la libertad, que los principios son libertad y diferencia. La libertad, pues que está enfocada a salvaguardar las libertades básicas de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, a la libre expresión, el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Y pues el principio de diferencia contempla a quienes tienen menores ventajas para que tengan igualdad de oportunidades, ¿sí? Digamos que pues Rosa aclara que no está de un lado ni del otro, ni digamos que el tema de que sea de un partido, un ejemplo, conservador o izquierda. Pues en sí eso fue lo que yo más o menos... Entonces, cuando nosotros hablamos de las libertades, entonces, claro, lo que usted dice es cierto, es un esquema de libertades para todos, ¿sí? En donde todos tenemos igual de derechos. O sea, el esquema de todas las libertades es extenso, ¿sí? Todas las libertades básicas. Desarrollo, ¿qué? A la personalidad, por ejemplo, desarrollo de la personalidad, dignidad, o sea, es decir, todo lo que soy un naturalismo, él lo vincula ahí, es importante. Todo ese esquema. Entonces, nosotros nos preguntamos, porque recuerden, es un contrato, es un esquema contractual donde las personas son, ¿qué? Eso no se les puede olvidar, racionales, son libres, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo estoy ahí en ese contrato, que es el que tenemos todos como pacto en sociedad, y por lo tanto yo tengo que tener todo mi esquema de libertades, pero libertades son reales, no son libertades en el precepto legal y en la práctica no las aplico, sino realmente es todo ese escenario, porque y es para todos, ¿no? Porque es un derecho entre iguales. Eso es bien importante. Y cuando nosotros hablamos de la diferencia, señor. Es que yo me confundí porque pues me deja como vacío y es, él todo el tiempo está hablando sobre el tema de hay que ser de la imparcialidad. Y cuando trae estos dos principios, sobre todo el de la libertad, el derecho a ese derecho como tal, ¿cierto? Entonces él también como que deslumbra, no sé si es
¿qué tipo de libertad busca? Porque hay, digamos, esa libertad de expresión, por ejemplo, ¿qué tanto yo puedo, desde mis pensamientos, ¿cierto? Y de mis acciones, yo puedo ser imparcial a la hora de comunicarme, a la hora de llevar un mensaje, a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer juicios a priori? Lo Sí, que entonces, pasa es que él hace este concepto de los juicios a priori para Rawls no podría ser aplicado, porque él habla sobre una filosofía de la moralidad entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, lo bueno es, pues, realmente comportarme como una persona racional. Y la persona racional no sale a hacer injurias o calumnias, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a mirar que todos hablan desde diferentes posturas teóricas, pero todos parten de la base de que somos personas racionales con una moralidad robusta frente a la diferencia del bien y del mal, ¿sí? Y a veces yo creo que porque ellos eran muy conscientes de esos escenarios, del escenario cognitivo y del escenario conductual, es decir, la manifestación positiva o negativa de su comportamiento. Entonces, no es que esté libre y haga lo que quiera. No, espere. Parto de que hay una moralidad. Y esa sí, porque el moralidad, hombre está como muy friki en lo que sí, habla, en lo que escribe, digamos que lo sí, lleva a uno también a unos escenarios donde uno pues divaga sin la información, digamos, en lo que él escribe y lo que uno puede llegar a imaginarse en esos escenarios es tan cierto, ¿cierto? Y digamos que partiendo desde que somos racionales, entonces esa racionalidad ¿a qué nos lleva? a ¿Sí? tener una existencia perdurable. ¿Sí? O sea, la idea es cómo vamos a hacer, cómo vamos a perdurar en el tiempo, cómo vamos a crear una sociedad justa, una sociedad estable, con unos ciudadanos libres e iguales. No lo hemos logrado, estamos en eso, pero a veces yo creo que el problema es comportamental, o sea, cómo nos comportamos nosotros. Si nosotros no nos comportamos como libres, lo más probable es que no seamos libres. Si nosotros no damos igualdad, pues probablemente no vamos a poder reconocer que somos iguales. Y aquí es un tema que la semana pasada yo le decía a una compañera, cuando hablaban del tema de migraciones, yo le decía, mire, revisa de la cortina con la porofobia. Y no podemos decir que somos iguales cuando estamos siendo discriminatorios con gente de bajos recursos. Ese es un problema moral. Y por ejemplo, quien creó, acuñó el concepto está viva, se llama de la Cortina. Y ella también trabaja filosofía política y filosofía moral. Entonces, no es fácil. Nosotros miramos esta teoría y a veces yo siento que miramos la teoría, pero nos toca mirar la otra parte. Y es que, ¿por qué luchamos? Hoy, ¿por qué luchamos? ¿Porque no tengo trabajo? No le sirve a Rawls eso. Eso no debe ser imparcial. Pero yo sí puedo, por ejemplo, trabajar en sociedades justas, en sociedades estables, con ciudadanos libres e iguales. Eso sí, yo puedo, porque, digamos, sería trabajar en colectivo. El que no tengo trabajo es una teoría netamente utilitarista. Y usted dirá, Doctora bueno, Diana, pues, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo, doctora, señora? yo tengo una duda, porque es que dentro de lo que se investigó, Robert Nossi criticaba también mucho a Rawls por ser kantiano. No entiendo ahí, digamos, el por qué, si más o menos o sea, la parte razonable de Rawls era compatible con la de Hobbes. Entonces, mi pregunta es, por el hecho de ser Robert Nossi, que era un anarquista, iba en contravía de lo que hablaba Rawls. Sí, porque es que, a ver, varias cosas. Lo que yo les decía,
era netamente antropocentrista. Rawls es biocentrista. En este orden de ideas, esa filosofía moral que desarrolla Rawls viene de todos los imperativos categóricos kantianos. ¿Sí? Entonces, y yo pienso que aquí hay una gran conclusión, y es que ustedes tienen que empezar a trabajar todas las teorías de la moralidad. Para que si uno trabaja, que no es derecho, sino podría ser teología, podría ser filosofía, podemos entender más cuáles son las diferentes concepciones de la moralidad, porque así como hablamos de teorías, también de teorías de la justicia, también hablamos de teorías de la moralidad. También tiene como claro el concepto de... En cuanto... Algo, ¿ustedes escuchan esa interrupción o será la mía? Sí, algo está sonando. Estaba escuchando la interrupción. ¿Alguien me iba a preguntar algo o iba a aportar algo? Profe, buenas noches. Es que creo que Johnny tiene una interferencia en su micrófono. No, yo apenas lo activé, Jenny. Es Bueno, otro. entonces no eres tú, entonces alguien tiene activado, pero ya se te escucha bien, Johnny. Profe. Profe, yo... Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Profe, buenas noches y buenas noches, compañeros. Profe, le iba a pedir un favor. Lo que pasa es que, pues, no sé si de pronto hay más de un compañero que de pronto está un poco perdido con el tema y imagino yo que es lo más normal, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que de pronto la profe cuando haga o utiliza esas palabras técnicas o esos conceptos se haga Vale, como algo de casuística para de pronto nosotros ir como entrando en el tema? Porque la verdad estoy más perdido que Belimber. No, es normal. A ver, ¿qué les puedo decir? Es que esto no es tan sencillo desarrollarlo porque no es jurídico. Esto es teoría. Y a veces la teoría, pues digamos que acá yo les propongo un ejemplo básico de lo que podría ser el velo de la ignorancia, pero hay cosas que son importantes leerlas y no, si no las entiendo, volver a leerlas y buscar. De pronto podría ser, por ejemplo, los videos que yo les envío. ¿Ustedes ya miraron los videos? Y no entienden nada. Sí, profe, yo he visto los videos y... ¿Y qué? Pero, o sea, la pregunta mía es en el caso, o sea, con palabras castizas, el velo de la ignorancia vendría a ser que, o sea, que cada quien pega para su lado, o sea, como el ejemplo que usted ponía ahí, que si una persona, se escogiera una persona para distribuir ciertos recursos, si fuese un agricultor, pues obviamente los invertiría en su ámbito de agricultura, y si lo hace un científico, pues él también tiraría para su lado, algo así. No, yo le voy a responder, pero ¿algún compañero puede responderle a su colega? Pues es que hay una interferencia horrible, profe. ¿Alguien puede responderle al compañero? Yo ya le voy a responder a él, pero ¿hay alguien que pueda responder, que pueda decir, profesora, yo le explico? Profe, lo que pasa es que yo no alcancé a escuchar. No sé, doctora, si sea, o sea, yo le soy muy honesta, yo no me siento entre perdida y muy perdida, o sea, no. Pero si bien le he prestado atención y quisiera traducirle un poco, obviamente, entre no tanto tecnicismo, el velo y la ignorancia sería como las decisiones que uno toma sin saber las consecuencias que las mismas derivarían, porque lo estaba asociando, si eso es así, lo estaba asociando, por ejemplo, desde la parte política, en cuando uno elige a alguien y ese alguien, pues, obviamente toma sus decisiones, pero uno no sabe qué decisiones lo van,
o cuál va a ser ese latigazo o ese daño colateral que finalmente me va a afectar. Pero pues yo tomé una decisión inicial. ¿Sería algo así? No. Dentro de esas decisiones que se toman, ¿Alguien más? ¿Alguien sí, más que pueda dentro de explicar? esas decisiones, profe, Sí, profe. dentro de esas decisiones que se toman basándose en el velo de la ignorancia, es que se hace como o sea, valga la redundancia, tomo la decisión de definir algo que le sirva a todos sin mirar el sentido colectivo, porque va enfocado a todo lo que tiene que ver con el beneficio, pero sin mirar la necesidad, lo que usted acababa de decir, lo que enfoca, por ejemplo, una política pública. Entonces, no se tendría en cuenta la necesidad básica como tal, sino la necesidad colectiva, pero sin visibilizar, pues, qué es lo que hay que le esté afectando al otro, sino que está por encima, más que todo, como del interés individual. ¿Alguien más? Sí, profe, digamos que dentro de lo que se puede llegar a contemplar del velo y la ignorancia es qué tanto nosotros podemos observar a nuestro alrededor para tomar decisiones. Si las decisiones que estamos tomando solamente tienen una orientación pues muy puntual o nos detenemos nosotros a observar a nuestro alrededor qué está pasando para poder tomar la decisión. Entonces, esa decisión tiene que estar sujeta desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? De lo que viven lo que está viviendo alrededor del ecosistema, de la misma sociedad, cómo se comporta, de cómo me comporto yo como individuo, ¿cierto? ¿Qué tanta capacidad yo tengo para poder colocar esa decisión o entredicha esa decisión que puede favorecer a un grupo de personas o puede favorecer a otras personas, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa observación, digo, ¿estoy mirando un poco más allá o realmente tengo algo al frente que no me deja mirar lo que tengo que mirar para tomar esa decisión? Me explico. Por ejemplo, cuando este señor Pareto nos dice que todo es un juego, ¿cierto? Pero que también hay unos que ganan y unos que pierden, indiscutiblemente. Pero para no caer en ese error o para salir librados de ese error, yo tengo que mirar cuál es el mejor escenario donde todos podamos estar ganando, ¿cierto? Y ahí nos trae nuevamente el concepto de racionales. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista y no sé si mi interpretación o lo que conozco pues está un poco sesgada o está direccionada a ese sentido. No, sí, yo pienso que todas las intervenciones tienen algo importante dentro de este contexto. ¿Y cómo se llama el compañero que me hizo la pregunta? Para no devolverme al Teams, por favor. Johnny Gómez, profe. Johnny, mire, Johnny, hay varias cosas. Dentro de, ¿cuál es uno de los elementos importantes de la teoría de la justicia de Rawls? Es la imparcialidad, ¿sí? ¿Y por qué es la imparcialidad? Porque él dice, tenemos que ser imparciales para tener unos resultados imparciales. Bueno, ¿qué dice él? En palabras comunes, como usted me lo pide. Me dice, mire, cuando una persona es imparcial, y entonces, si no conocemos el concepto de imparcial, es que toma una decisión sin tener ningún sesgo, sin tener ningún vicio, sin tener algún interés central en él. ¿Sí? Entonces me dice, esas personas que están en la sociedad, ¿para quién van a tomar las decisiones? Para la misma sociedad, para ese colectivo. Y esas personas que no tienen ese sesgo o ese vicio o ese interés en las decisiones políticas, va a garantizar que se pueda aplicar el velo de la ignorancia. Pero, ¿qué es eso del velo de la ignorancia? ¿Y por qué utilizo esa palabra? Porque esa es la palabra que utiliza Rawls. Y dice Rawls, ¿cómo la desarrolla? Dice, mire, el velo de la ignorancia es un test.
un test, un cuestionario, un elemento metodológico que yo utilizo para trabajar con esos individuos, pero para hacer decisiones políticas que van a repercutir en la sociedad. ¿Con cuál intención? Que sean justas, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso del velo de la ignorancia? De pronto hay alguien que tiene un ruido. El velo de la ignorancia lo que constituye... Profe, discúlpame, es que de pronto tienen micrófonos abiertos y hacen interferencia, para que porfa los cierren. La interferencia se está generando por Jesús Jair, para que como que se le activa a ratos, no sé por qué. Entonces, ¿qué es eso del velo de la ignorancia? Mire, el velo de la ignorancia es que una persona que es imparcial adopta o propone ciertos principios que no, o mejor, que son diseñados sin obtener ninguna ventaja. Yo lo hago porque, ¿qué? Porque no me interesa ocupar una posición social. No me interesa un ánimo de lucro, no me interesa tener una ventaja o una competencia al momento de tomar esa decisión. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si la persona que ignora ese escenario toma las decisiones porque no va a tener ninguna ventaja ahí, pues entonces podemos tener sociedades justas. Y ustedes dirán, bueno, y si no conoce, ¿por qué va a tomar decisiones? Bueno, porque sabe qué es el sentir general de la sociedad, pero no sabe que en esa población específica tiene determinadas circunstancias y pueden afectar o pueden viciar o pueden generar un escenario particular que va a ser injusto, porque al yo ignorar esas particularidades, al no tener ventajas o al no tener un interés, pues entonces las decisiones van a ser justas y va a tener justicia social, equidad en la justicia y todos esos elementos que desarrolla Rawls. ¿Listo? ¿Sí, Johnny? ¿Entendió? Johnny. Ahora sí, profe, ahora sí le entiendo ya con las palabras. Entonces, por eso era el ejemplo. ¿Será que esto riñe con el velo, con la imparcialidad y con el velo de la ignorancia de Rawls, donde les hablo del agricultor? Pues obviamente que sí riñe. O sea, para Rawls no coincide que un agricultor sea el que tome las decisiones de cómo se van a distribuir los recursos porque ya sabe para dónde se van a destinar. ¿Será que eso hace justicia? ¿Será que eso hace sociedades justas? ¿Será que eso hace sociedades libres? Y entonces, ¿qué pasa, no sé, con los de la industria del cuero o con los de otras profesiones? Pues entonces se van a generar afectaciones y va a generar un desequilibrio económico o un problema en la distribución de los ingresos. O el científico. Entonces, ahí es cuando tengo sesgos en las decisiones políticas. Y Rawls dice, no podemos tener esos elementos. Tenemos que ser imparciales, que tengamos un nexo de causalidad que me garantice el velo de la ignorancia. Y el velo de la ignorancia, o con esto, en estos dos principios, principio de libertades y principio de la diferencia. ¿Sí? Señor, que sigo escuchando a la interferencia, yo no sé, me da pena con usted, quién será el del micrófono, yo sigo escuchando la interferencia. Jesús, te está fallando el micrófono, Jesús. Parece que es Jesús Jair. Listo, ahora sí. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, perfecto, ahora sí. Profe, pues digamos, relacionando con el derecho colombiano, digamos que en estas ideas, si uno se pone pues, a mirar al momento de que aquí en Colombia derogan una ley, ¿sí? Como tal, o una norma, no están siendo totalmente imparciales en muchos ámbitos económicos y políticos en sí en la sociedad, o de diferentes como sectores económicos o sociales, porque pues digamos que hay demasiada como, o sea, como
como que piensan lo que o sea, vuelvo y digo, como que piensan es más en el bien común que en ser realmente Corrupción, justos compañero, la relación corrupción. con leyes. Sí, es cierto. Y si ustedes revisan, por ejemplo, la sentencia del año pasado de la interrupción voluntaria del embarazo, que yo creo que la hemos tocado y no sé si la han revisado de pronto en otros escenarios, hay una crítica a la Corte frente a que esa no es una decisión jurídica, sino es una decisión política. Y acá y en el mundo, a veces las altas cortes, los tribunales supremos, son decisiones no en derecho, sino son decisiones políticas. O sea, eso es claro. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro debate, porque frente a lo que hablaba un compañero sobre los 4 principios, y es cómo se encuentran las instituciones, porque las instituciones son las que marcan todo el desarrollo de las normas de la Constitución política y de ahí para abajo todo lo que nosotros hemos visto de la jerarquía normativa. Entonces, por eso les decía yo que acá hay un problema de moralidad. Profe, pero es que al hablar de las instituciones y teniendo en cuenta lo que se está comentando, las instituciones no están obrando imparcialmente, porque se están ajustando son a cuestiones de beneficio político, para mi concepto, ¿no? Sí, sí, así es. Porque si uno se da cuenta, por ejemplo, en el momento las instituciones son en sí la representación del gobierno y son los estados partes garantes de los derechos de todo lo que tiene que sucederle a la comunidad o a la sociedad, pero no son imparciales hasta ciertos puntos, ¿sí? Por ejemplo, y yo no sé si ustedes eso cuando vean administrativo lo van a trabajar y hay unas teorías interesantes sobre eso, sobre las decisiones políticas. Profe, es que yo pienso que es más fácil hablar, digamos, para ellos, digamos en sí, para el Estado, decir, bueno, vamos a derogar leyes, digamos, del derecho, digamos, leyes fundamentales, ¿sí? Como el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Es más fácil ser imparcial ante esas cosas que en sí llegar a ser imparcial sobre un sector económico en sí, ¿sí? Porque ya empiezan los intereses ya a afectar el tema moral de cada pues, sector y de cada persona, y pues digamos que siempre se van a violar esos derechos. Bueno, sí, sí, pero por ejemplo, para concluir, si ustedes analizan las diferentes teorías, me dice, actúe como un ser racional, ¿no? Y si usted actúa como un ser racional, pues usted podrá ser un buen servidor público, ¿sí? Porque en sí mismas las instituciones no se mueven solas, se mueven con el talento humano. Hay un debate. Bueno, ¿nosotros profe, cómo estamos? profe, por ejemplo, última cosita. No sé si sale bien traerlo a cotación. Por ejemplo, la imparcialidad que no se está viendo en temas de la salud. Uno dice, por ejemplo, en ciertas posturas que hay el derecho a la salud es un derecho fundamental, pero está siendo violado todo el tiempo partiendo o viéndolo desde esta óptica. Las personas con discapacidad, los niños con discapacidad cumplen su mayoría de edad y o sea, dicen que por la edad, por haber cumplido su mayoría de edad, ya sale el beneficio de esto y hay que hacer un proceso para demostrar. La discapacidad no desaparece, la discapacidad continúa. Entonces ahí ve uno que hasta qué punto son imparciales cuando sale una norma y habla de un principio fundamental, pero hasta dónde es fundamental ese principio si le están violando unos derechos. Sí, pero digamos que eso forma de lo que dice Rawls y de lo que mencionó el compañero sobre la estructura básica. Y la estructura básica del primer bloque básico es la norma. ¿Y cómo se encuentra configurada? Pues con decisiones o preceptos que nos llevan a configurar una equidad en la justicia.
o no existe justicia social. Pero eso forma parte de esos problemas que tenemos en la estructura básica para poder tener una buena justicia. Si no tenemos eso, esa estructura básica organizada, no vamos a poder seguir adelante con la teoría de la justicia de Rawls. Pero, por ejemplo, para Kelsen, no miro la justicia, pero sí miro la norma en sí misma. Entonces, depende de cómo vaya yo a organizarla. O para Kant. Sí, o sea, es que depende. Y aquí es algo que ustedes dirán, ay, ¿eso para qué me va a servir? Esa profesora, ¿para qué me va a servir? Eso le sirve a uno de pronto pragmáticamente, sustancialmente o procesalmente, de pronto no. Pero sí para entender cómo es que se encuentra todo el andamiaje jurídico en los diferentes escenarios, ni siquiera en Colombia, sino el sistema jurídico del mundo. Y entonces empiezo a mirar y vamos a mirar la próxima clase otro, que es todo este paso al lado del eurocentrismo, que es todas las teorías postcolonialistas. Y cómo es que Latinoamérica dice, no quiero seguir siendo colonizado. Y entonces todas estas teorías de Kant, de Rawls, de Hart, las quieren quemar porque quieren imponer otras. Eso lo vamos a mirar en la próxima sesión. Doctora, ¿hay alguna de las teorías en las que se fundamente? Pues obviamente todos están, se ve al Estado como el culpable en muchas de las decisiones, obviamente, de los pueblos. Pero ¿hay alguna teoría, lo digo con total desconocimiento, en la que diga, es que los pueblos no son pobres por los gobernantes, sino por el mismo pueblo? ¿Hay algo, o sea, pero no en sobre eso? teoría jurídica, eso sería de las teorías del desarrollo, que eso lo estudia la politología. No conozco muy Sí, bien, bueno, pero sí he revisado algo y hay diferentes modelos de desarrollo y esos modelos de desarrollo apuntan a esos elementos. o en Doctora economía está un Diana, libro que se llama La riqueza de las naciones. Explica muy bien pues como lo que dice la compañera. Ujú. Que va muy encaminado con los modelos de desarrollo. Así es. Sí, doctora entonces, Diana, para estas teorías posicolonistas, su merced sugiere a quién específicamente, como pasó con John Rawls, como se ha pasado con Kant, como para basarnos un poquito e instruirnos. a ver, podemos trabajemos un autor muy común que trabaja las epistemologías del sur. Si quieren, ahí hay un texto, venga a ver si de pronto está en internet para que ustedes lo puedan. Es muy común, como para no complicarles la existencia. Se llama Boaventura de Santos, de Sousa Santos. ¿Listo? Y él propone todo lo que tiene Discúlpame, que ver Boaventura de Sousa Santos. Él es un Bo- sociólogo. Ya Boaventura, se los copio, se los estoy copiando aquí en el gracias, profe. Listo. Entonces, él trabaja todas las epistemologías del sur. Permítanme a ver. Ahí ya. Listo. Eso. Trabájenlo ahí. Y él trabaja todo lo que tiene que ver con epistemologías del sur. Y él plantea varios elementos sobre cómo nos debemos demarcar de el eurocentrismo, es decir, de todas las reglas, todas las estructuras, todos los marcos conceptuales, los marcos teóricos de Europa.
Es decir, que todo esto que vimos, quémenlo, bórrenlo. Y para él hay que crear nuevas epistemologías que vayan en relación con identificarnos con nuestro territorio, lo que somos en América Latina, con los afrodescendientes, con los mestizos, con los indígenas, es otra cosa. Listo, profe, otra pregunta que tengo. Con respecto al ensayo que estamos trabajando, hay una pregunta a nivel grupal de que solamente, o sea, la idea es de trabajar una ABC. Cualquiera que sea que se escoja, se debe enfatizar bien en ese tema, no trabajar los tres, ¿verdad, mi profe? No, yo pienso que para ser pragmáticos, ser prácticos, trabajen un tema, escojan uno y desarrollenlo bien. Porque es que son 5 hojas, ¿a qué horas van a desarrollar todos esos temas? Como los Exacto. vimos, con un título que sea coherente, que se articule con una introducción, con un nudo, con un desenlace, con unas buenas referencias bibliográficas. Yo pienso que no es práctico. Para mí, escojan un tema y ese tema sí lo desarrollan bien. Profe, ya que tocan el tema dentro, por ejemplo, dentro del tema migratorio, pues es bien sabido que el tema migratorio se basa en dos, el migratorio interno y el externo. Dentro del migratorio interno, por ejemplo, yo puedo escoger puntualizar todo lo que tiene que ver con el cambio de residencia por desplazamiento forzoso y me concentro ahí porque eso es un tema muy extenso. Y puede ser un territorio. Ujú. Y puedes coger, no sé, Soacha, Silvania, no sé, Pradera, un territorio, Florida, Pues a Valle. ver, le cuento, lo que pasa es que dentro del trabajo que yo realizo como trabajadora social en mi fundación, en estos momentos estoy trabajando en tema de mujeres por desplazamiento forzoso y desaparición forzosa en el territorio, no sé si lo conozca, lo que ha sucedido en la región del Ariari, puntualizado más que todo en Mapiripán y la Uribe Meta. Entonces son territorios que han sido muy álgidos en el tema de la violencia y que aún sigue siendo objetivo militar, aún sigue siendo unos territorios pues expulsores debido a la violencia y a todo lo que sucede allí. Entonces, escoja uno, un solo Sí, territorio. exacto. Eso era lo que pues se me había olvidado y gracias a quien hizo acotación de qué era lo que se debía trabajar, Sí, sí, porque se está haciendo, o sea, yo lo estoy haciendo desde dos ópticas, el desplazamiento de las mujeres y también la afectación que viene teniendo esa migración dentro del territorio interno y cuáles son las causas o sea, cómo son más que las causas, las consecuencias que vienen trayendo dentro del soporte familiar. Sí, escojan ese. Ese está bien. Bueno, ¿Listo? profe, otra pregunta es, Profe, retroalimentación no hay más, ¿verdad? O sí vamos a tener otra retroalimentación el sábado, no, solamente la clase y hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, señora. Listo, mi doctora, gracias. ¿Listo? ¿Alguien profe, más? tengo una duda. Sí, señora. Profe, lo que pasa es que yo tengo un dilema con mi ensayo. Yo ya terminé, yo tomé dos puntos de vista del ensayo, ¿sí? ¿Qué pasa donde yo me pase de las 7 hojas? Pues que me pone a leer más. ¿Cuántas hizo? Pues es que voy hasta ahora en la 7ª, pero ya con el segundo tema que retomé. Porque el primero ya lo retomé, ya, mejor dicho, lo dejé a la manera que yo lo entendí. Es decir, que usted va a Y hacer un el ensayo de segundo, 14 hojas. ¿Sí? dime, ¿un Va a hacer ensayo cómo? de 14 hojas. Si va apenas empezando en el segundo y lleva 7. No, sí,
pero porque ya tengo el primer tema, ya le estoy ingresando el segundo. ¿Qué pasa donde, por ejemplo, llegue a tener 10 hojas el ensayo, pero con los 2 temas incluidos? O sea, sin la portada y sin la bibliografía. Pues primero no cumplió la directriz, ¿no? Pero pues la idea es que se ajusten a las 5 hojas, pero ya como va avanzada, yo leo esas hojas, no hay problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Aquí hay algo importante antes de finalizar. Si nosotros no entendemos, creo yo que es el escenario más normal. No entender, tener alguna duda. ¿Cuál es la invitación? A que por favor los textos que nosotros que yo les he recomendado, los que les he mandado, los videos que les he mandado, por favor revísenlo. Revísenlo con calma, tomen apuntes, cosa que antes de finalizar este escenario podemos revisar las dudas que hayan surgido en relación con la revisión documental que ustedes hayan hecho. Es importante, porque a veces con la sola clase, no, pues estoy hablando de que este es un libro de 500 hojas, en una hora hablar sobre 3 o 4 puntos o los más importantes, pues no vamos a poder entender de manera general. Yo trato de darles ideas sobre lo que es la teoría para que ustedes lo entiendan, pero su tarea en la presencialidad y en la virtualidad, en estos 2 escenarios, es que usted tome la recomendación de los libros o de los videos, que a veces pueden ser más fácil porque puede estar haciendo cosas, y lo revisen para que se vayan familiarizando con el léxico. Si no tengo claro qué es la moralidad, la ética, entonces revisar unos libros, y si quiere yo les puedo recomendar unos libros muy corticos sobre esos 2 elementos para que vayamos fortaleciendo ese escenario. ¿Listo? Entonces que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Descanso. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Gracias, profe. Gracias, muy amable. Profe, Hasta mañana, de una profe. vez se desconectó.